Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Si estás buscando una formación sólida en finanzas o management, te recomiendo echar un vistazo a los másteres de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Es un entorno donde enseña gente que respeto muchísimo y buenos amigos como Juan Ramón Rayo, Gustavo Martínez y con doble titulación junto a la Tulane University. Además, el Master of Finance está acreditado por el CFA, lo cual es un gran plus, una gran ventaja. Escanea el código QR para más información. Merece la pena conocerlo. La victoria inapelable de Trump supone un antes y un después para la economía global. Lo interesante, en cualquier caso, es desmontar toda esa cantidad de mentiras que se han repetido en estos últimos meses sobre el impacto de Trump en la economía. Es curioso que después de la evidencia del fracaso absoluto de la socialdemocracia y de esos horrorosos planes de estímulo públicos, el silencio absoluto por parte del consenso socialdemócrata es ensordecedor. Y además me parece hilarante leer que el programa de Kamala Harris iba a ser una maravilla, gastar, gastar, gastar y subir los impuestos, y que el programa de Trump tiene muchísimos riesgos. Vamos a desmontar muchas de esas mentiras, pero sobre todo las más importantes. Empecemos. Los aranceles. Oh, que vienen los aranceles, llega el proteccionismo. ¿Por qué se habla solamente de proteccionismo cuando gobierna el Partido Republicano? Porque, no sé si lo sabréis, pero durante la administración Obama, Estados Unidos fue el país que impuso más medidas proteccionistas del mundo, 600 nuevas medidas proteccionistas. Después, con Trump, se pusieron una serie de aranceles, pero Trump utiliza los aranceles para negociar. ¿Para negociar qué? Para negociar una situación comercial más beneficiosa para Estados Unidos y también que beneficie a los demás. Por lo tanto, tenemos que entender los aranceles como lo que son, una herramienta de negociación. En cualquier caso, los aranceles que puso Donald Trump, ¡oh sorpresa!, Joe Biden y Kamala Harris no solamente los mantuvieron, sino que los aceleraron. Y esta es la clave, esta es la clave. Los demócratas ponen aranceles para generar mayor intervencionismo político. Los republicanos ponen aranceles para defenderse del proteccionismo de otros. ¿Cuál es el proteccionismo de otros? En China es muy evidente. Están prohibidas las tecnológicas, están prohibidas muchas empresas norteamericanas y, por supuesto, tienen limitaciones al comercio por la inseguridad jurídica, por la inseguridad fiscal, por la inseguridad también con respecto a la propiedad intelectual. Bien, bueno, pues para negociar. Con la Unión Europea, la Unión Europea se presenta como si fuese una especie de ser de luz de comercio libre. Y sin embargo, la Unión Europea es una de las áreas económicas con mayores niveles de proteccionismo. Proteccionismo bajo la excusa medioambiental, bajo la excusa de la regulación y, por supuesto, proteccionismo fiscal. Claro, lo que hace la Unión Europea es limitar masivamente la capacidad de Estados Unidos de exportar a Europa, y lo sabemos cualquiera, porque cualquiera de los que nos estáis viendo os podéis preguntar cuántos vehículos norteamericanos veis en vuestras carreteras y cuántos alimentos producidos en Estados Unidos veis en vuestros supermercados. Por lo tanto, los aranceles. Otra cosa de los aranceles, la mentira de que los aranceles generan inflación. Yo no soy un defensor de los aranceles, que quede claro. Yo soy defensor del libre comercio, pero lo importante es entender que el libre comercio no lo pone en peligro Estados Unidos. El libre comercio lo lleva poniendo en peligro China y la Unión Europea desde hace mucho tiempo con sus propias trabas comerciales. Bien, los aranceles no crean inflación, no causan la inflación. Los aranceles pueden hacer que algún precio unitario que
es de un producto en el que la demanda es inelástica y la producción es 100% extranjera, esos precios pueden subir con los aranceles, pero eso no hace que suban los precios agregados, mis amigos, que eso es lo que es la inflación. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Los aranceles no suben los precios agregados, como mucho subirán los precios unitarios, vuelvo a repetir, de un producto producido exclusivamente en el extranjero y con demanda inelástica, cosa que es extremadamente rara. Y tenemos la evidencia. Entre 2016 y 2021 no ha habido un aumento de la inflación por esos aranceles. También lo sabemos durante la historia. Los aranceles no suponen mayor cantidad de dinero en el sistema. ¿Sabéis qué es lo que supone mayor cantidad de dinero en el sistema y por lo tanto pérdida del poder adquisitivo de la moneda? Muchísimo mayor gasto público. Otras mentiras que se han repetido con respecto a Trump en economía. Las bajadas de impuestos van a disparar el déficit. Eso es una idiotez. Lo que dispara el déficit es el aumento del gasto. Los datos empíricos de las bajadas de impuestos con Donald Trump es que se han conseguido ingresos récord. Fíjate si se han conseguido ingresos récord que Joe Biden durante la primera parte de su mandato mantuvo todas las bajadas de impuestos de Trump. ¿A que no te lo habían dicho? Es que todo esto son las mentiras económicas que vienen de la socialdemocracia, para los que aumentar el gasto público y la deuda es el elemento esencial para nacionalizar la economía. Y la otra mentira, el gasto público. Te han dicho que Donald Trump va a disparar el gasto público. No, señor. El señor Elon Musk y el resto del equipo de Donald Trump tienen como objetivo reducir el gasto público con un programa de eficiencia gubernamental y mayor competencia en los servicios públicos. Esa es la realidad. Por lo tanto, vamos a seguir monitorizándolo, pero desde luego Donald Trump supone un antes y un después y una gran mejora para el mundo en cuanto a libertad económica, libertad de expresión y desde luego en cuanto a límite a la voracidad fiscal. Que no os engañen. Pues vamos a hablar de mercados, ¿no? Vamos a hablar de mercados y tengo aquí a mi buen amigo Gustavo Martínez. Y creo que hoy vamos a pasarlo muy bien porque él tiene una visión diferente y vamos a confrontar dos visiones diferentes sobre el mercado. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, encantado de estar contigo. Bueno, cuéntanos cuál es tu visión sobre el mercado. Bueno, yo tener una visión diferente a Daniel Lacalle es ya per se bastante osado, ¿no? No, hombre, por Dios, ni que fuera nada. No, pero bueno, yo en general, yo soy contrario a Daniel y yo creo que el mercado está cotizando unos múltiplos exagerados, ¿no? Creo que estamos en un momento en el cual el múltiplo está demasiado expandido, los márgenes empresariales están en máximos y estamos también en un pico, probablemente en un pico del ciclo económico que veremos cómo se desarrolla con el binomio Trump-Musk. Y cuanto menos, pues bueno, yo cuando veo un mercado tan alcista, que ya sí lleva siendo alcista varios años, pues pido prudencia, ¿no? Te voy a dar el argumento contrario, ¿no? Los márgenes empresariales no solamente no están a máximos, sino que se han estado contrayendo en los últimos meses. Hemos visto, eso sí, una expansión de múltiplos en algunos sectores, pero si tú miras del S&P 500, 498 compañías prácticamente no han tenido un desempeño nada particular. De hecho, el Russell 2000, incluso el Nasdaq, han tenido un comportamiento que hasta que no ha llegado Trump no ha empezado a recuperarse de manera significativa. ¿Qué dirías tú eso? Que tienes razón, es cierto. Hay una alta ponderación del Standard & Poor's 500, que supone un 35-37%, compuesto por sobre todo 7 grandes empresas, que son las que están tirando del Standard & Poor's 500. Realmente, si yo quiero ser más riguroso, debería haberme referido a esas compañías, ¿no? Yo creo que esas son las que están haciendo que el Standard & Poor's 500 cotice a 24 veces beneficios esperados. Estamos hablando del forward PER, ¿no? Que claro, prácticamente eso te está dando un 4%, cuando la renta fija te está pagando un 4 y pico por ciento, con lo cual claro, tenemos ese famoso equity risk premium, el premium, ¿no? que yo creo que debe de corregir, o los bonos deben de subir de precio, o la renta variable debe caer, ¿no? en los próximos meses. Pero sí es cierto lo que dices, hay
400 y pico compañías que estaban muy castigadas, cuyos márgenes eran muy estrechos y que ahora sí que podrían recuperar, y de hecho cuando ganó Trump el subidón del Russell 2000 fue bastante curioso. Claro, yo creo que ahí la cuestión es que en realidad, dice, tenemos visiones diferentes, no tenemos visiones diferentes, es que hay 5 o 6 compañías que están muy caras y 495, 494 que son todavía atractivas. Y fíjate lo que a mí me parece interesante en esto. Desde el punto de vista macro, la llegada de Trump, a lo mejor no sé si tú estás de acuerdo, ahora lo comentamos, desde el punto de vista macro la llegada de Trump es positiva para crecimiento en Estados Unidos y es positiva para el aumento del tamaño empresarial y para los beneficios empresariales. Pero la posición de la Unión Europea, si no negocia los aranceles, es realmente complicada. Sí, sí. Ahora, lo que a mí me parece interesante es que cuando miras los múltiplos de las empresas del S&P 500 por sector, los múltiplos por sector de las norteamericanas con respecto a las europeas no son tan diferentes. Entonces, a lo mejor ahí sí que hay un arbitraje. Sí, yo creo que en eso tienes razón, ¿no? Lo que tira, o los múltiplos que están muy expandidos son los de la tecnología. Sí. Eso claramente, ¿no? Ciertamente es verdad que en Europa no hay tecnología, ¿no? Claro. Y eso pues es muy notable. Lo que yo sí que creo es efectivamente que Trump, el binomio Trump-Musk es un impulso clarísimo, ¿no? para estas compañías, en tanto en cuanto pues tú sabes toda la rebaja fiscal que quiere hacer. El problema es cómo financias esa rebaja fiscal, ¿no? Con los aranceles. Claro, con los aranceles, pero también con deuda, ¿no, Daniel? No, porque no tienes por qué hacerlo con deuda. Si Elon Musk va a llevar a cabo el proceso de eficiencia gubernamental que dice que va a llevar a cabo, reducir 600.000 millones el presupuesto de gasto público en el discrecional no es tan complicado, y 300.000 millones en el mandatory, en el obligatorio. Si tú reduces en $1 billón el gasto público, vamos. Sí, a ver, tiene que cumplirlo, ¿no? Realmente las estimaciones son que puede incurrir en un déficit de 7 trillones o 7 billones de dólares los próximos 7 o 8 años, y que la deuda... O sea, pero fíjate qué interesante, eso es importante. ¿Por qué? En los próximos 7 o 8 años un déficit de 7 billones acumulado, es decir, menos de $1 billón anual. Lo cual significa que el aumento de dólares en la economía es menor que la demanda global de dólares. Sí, por lo tanto, si tú reduces el déficit, eso ya es una reducción del déficit a la mitad. O sea, si el mercado estima que con Trump va a haber 7 billones de déficit en 7 años, es la mitad de lo que el Congreso estimaba que iba a haber en 7 años con la política de Biden. La mitad. O sea, esos son 7 billones de dólares menos de dólares en el sistema, por lo tanto menos inflación, por lo tanto un dólar más fuerte, por lo tanto los bonos más caros, el precio del bono. Sí, efectivamente, si realmente, a ver, las estimaciones son 7 billones, es verdad que hay un rango alto que se puede ir a 10. Vale, pero fíjate, vuelta, es que porque como estamos haciendo, me permites jugar contigo, quiero fíjate qué interesante. Estimaciones del Congreso, ojo, sin recesión, sin pérdida de empleo y sin ningún tipo de problema, estimaciones del Congressional Budget Office con Biden-Harris, 14 billones. Si hubiese ganado Harris, a eso le tenías que añadir otros 2, es decir, 16. Sí. Bien, y tú me estás diciendo, en el mejor de los casos, 7 billones de déficit, y en el peor, 10. Entre 10 y 12, sí. 10. Sí, todavía. 10. O sea, es que reducir en 2, fíjate, es que esto no lo está diciendo. Aquí todo el mundo dice, Trump va a aumentar el déficit, pero resulta que lo que te están diciendo realmente es que te lo va a reducir a la mitad, ¿sabes? Sí. Y claro, ¿y por qué es importante eso? Porque lo importante aquí es saber, número uno, cuántos ingresos van a venir por los aranceles. Si son, entre lo que espera Bloomberg Economics, entre 300 y 400.000 millones, ¿de acuerdo? Las bajadas de impuestos las financias de lejos, pero vamos, mucho más del doble en ingresos. Sí, pero tú ya estás presuponiendo, Daniel, que ya hay una guerra y que va a establecer aranceles. Seguro. Pero
piensa que a lo mejor establecer esos aranceles puede provocar que Estados Unidos pues también entre en un mundo de proteccionismo que no le guste tampoco al ciudadano, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, el proteccionismo al ciudadano, el primero que entre en un mundo de proteccionismo está. Sí, bueno. ¿Ok? Con Obama, Estados Unidos impuso más medidas proteccionistas que en toda la historia previa de los 20 presidentes anteriores. Correcto. ¿Ok? Obama, Trump, Biden, todos han puesto medidas proteccionistas. Pero todas son una respuesta a las medidas proteccionistas de China y de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Ahora, tienes dos cosas. Uno, se negocia, no se ponen los aranceles, todo el mundo sale beneficiado, como tú dices, ¿vale? Se negocia con Europa, se negocia con China. Con China no se va a negociar, a China se le van a poner los aranceles. Pero si a China se le ponen los aranceles, 45.000 millones al mes de nuevos ingresos. Con la Unión Europea sí se va a negociar. Bien, pero claro, los aranceles son una respuesta al hecho de que las políticas de la Unión Europea disfrazan su proteccionismo bajo la excusa medioambiental y la excusa de la regulación. En el caso de China, con la inseguridad jurídica y la falta de protección a la propiedad intelectual. Entonces, ahí, ¿cómo ves tú el efecto? A ver, que tú estás siendo muy optimista. Creo también que lo tienes bien fundamentado, ¿no? Pero claro, al final me estás diciendo que el déficit no lo va a financiar con deuda, sino con aranceles, ¿no? Y claro, ¿en qué punto crees que Trump va a ser capaz de reducir la oferta monetaria en lugar de ampliarla? Hombre, es que los aranceles no aumentan la oferta monetaria. La dejan igual. Claro. Los aranceles no aumentan la oferta monetaria y reducen el déficit, por lo tanto se reduce la oferta monetaria. Bueno, yo no había enfocado el punto de vista desde ese lado, ¿no? Desde el lado de que el déficit no se ha financiado con deuda y sí con aranceles, ¿no? Podría suceder, si eso se diera, entonces sí que estaríamos en un escenario en el cual probablemente el Standard & Poor's 500 estaría reflejando bien las cotizaciones porque todo ese superávit, ¿no? que se puede producir a futuro en forma de bajadas de impuestos son mayores beneficios empresariales. Claro. ¿No? Con lo cual estaríamos hablando de que el múltiplo podría estar correctamente en un PER 20, un 5%, ¿no? O sea, que conste si que yo no soy... tu tesis. Que conste que yo no defiendo los aranceles como concepto, no, está claro, pero sí entiendo el concepto de los aranceles como respuesta al hecho, que le digo yo siempre a mis alumnos, ¿no? ¿Dónde están los coches norteamericanos aquí por la calle? Claro. O sea, nosotros tenemos una serie de medidas y de barreras proteccionistas escondidas de otra manera. No son aranceles, pero sí son aranceles, ¿no? Y por eso esto es importante por lo que vamos a hablar ahora, que es el oro y el Bitcoin. ¿De acuerdo? El oro ha tenido una corrección porque se ha disparado el dólar, ¿de acuerdo? Claro, pero fíjate por lo mismo que estás diciendo tú. Eso porque en parte el oro está descontando un escenario parecido al que tú estás diciendo. Claro. Que sería un escenario magnífico. Claro. Porque la realidad es que se cumpla, ¿no? Pero yo creo que yo soy más pesimista. Creo que ¿Cuál es el argumento pesimista? Dilo. Bueno, yo creo que Estados Unidos está condenado a aumentar más la oferta monetaria y a generar inflación porque tiene una deuda impagable. Si no generas inflación con... La deuda, sí. 35 billones, ¿no? Que se pueden ir a 42 con la suma de los 7 billones que hemos hablado, que tampoco es mucho, que podría financiar con aranceles, que hay que verlo, pero en cualquier caso Estados Unidos tiene, como bien has dicho, la opción de... porque tiene una demanda muy fuerte de dólares a internacional y en cualquier momento puede... Primero, Trump quiere bajar los tipos de interés sí o sí, y en un escenario en el cual... Está claro que hay repuntes de inflación, no podemos descartar que hay inflación. Tú imagínate, Daniel, que las expectativas de inflación mañana se disparan o que hay un repunte de la inflación con una caída del empleo, por mucho que estén Trump y más, todas sus, reformas estructurales llevan tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos en ese escenario? Tú imagínate que sube ahora la inflación, que puede pasar, un repunte de la inflación, y a la par del repunte de inflación, la economía se desacelera. En ese escenario no te queda otra que bajar. ¿Qué haría Trump? Bueno, primero, lo más importante en ese escenario es
que la parte que impulsa la economía más rápidamente lo haga lo más rápidamente posible, claro, que son las bajadas de impuestos, sí, ¿de acuerdo? Y la desregulación, esos dos factores. O sea, si tú mañana levantas todas las restricciones a la inversión en energías fósiles y en renovables, inmediatamente le metes, sin el más mínimo problema, 30 a 35 mil millones de dólares adicionales a la economía norteamericana. En el tema de la inversión inmobiliaria, donde también se han puesto un montón de trabas, si tú las quitas, inmediatamente, o sea, esos dos sectores, que son los que le arreglaron el problema a Obama, fueron el sector energético, fue la revolución del fracking y el tema de inmobiliario, los dos, en realidad, ¿no? Pues yo creo que iría por ahí. Ahora, que repunta la inflación. ¿Qué puede pasar? Que repunta la inflación bajando la velocidad del dinero es lo que yo no veo. Bueno, porque si tú tienes una desaceleración de la economía, claro, la velocidad del dinero baja. Sí, pero y si la oferta monetaria es la misma e incluso creciente, pero baja la velocidad del dinero, el IPC no aumenta. No, claro, sí, es que si baja la velocidad del dinero, directamente lo que está haciendo es aumentar la demanda de liquidez, y con lo cual no tendría mucho escenario. Yo lo que digo es lo contrario, que va a aumentar la velocidad del dinero. Si aumenta la velocidad del dinero, pues ahí sí que tenemos un problema de inflación que cómo corrige Donald Trump, porque la cuestión es cómo se enfrenta Donald Trump a un problema de inflación. Bueno, yo creo que la única manera en la que Donald Trump se enfrenta a un problema de inflación es que todas las órdenes ejecutivas implementadas por Biden en los últimos, las quita todas, y lo primero, lo más fácil, es que deje morir el Inflation Reduction Act, que ha sido el Inflation Perpetuation Act, que ha sido la acta de perpetuar la inflación, porque como es muchísimo más gasto y muchísimo más emisión monetaria, con que lo deje morir, ya te desaparecen del sistema 150.000 millones de nueva emisión monetaria. No, está claro. A ver, que tu escenario es perfectamente cumplible. De hecho, hay una parte del mercado que... Claro. Y de hecho, fíjate que el oro, bueno, está corrigiendo los últimos días y empieza a descontar o empieza a creerse que puede pasar... Un dólar más fuerte. Un dólar más fuerte, claro. Claro. Hay que seguir muy de cerca los datos y ver realmente... si se cumple, no podemos ser talibanes de nuestras tesis. No, claro. ¿Sabes? Las tesis, como todo, o sea, son un escenario y lo vamos mirando, claro que sí, porque yo creo que eso es... Pero ahí está la... Pero Daniel, desde luego tu tesis está fundamentada. Y la tuya también. Pero por eso te digo que a mí me da que pensar, ¿no? Claro. Tú me dices, siempre tengo muy en cuenta lo que dices, ¿no? El otro día me decías que el Standard & Poor's 500 iba a tirar con la llegada de Trump. Yo me quedé pensando, porque yo esperaba correcciones y resulta que está tirando ya, ¿no? Claro. O sea, ya está por encima de 6.000 puntos y enfrentar las tesis es algo bueno. Pero bueno, yo en general creo que a los americanos les conviene generar inflación y exportarla. Y si hay una guerra de divisas... Exportarla. Sí, exportarla. Tú lo has dicho muy bien, ¿eh? Sí, no tragársela del todo, sí. No, es que, atención, si tú pones la cantidad de aranceles que están diciendo a los chinos, simplemente a los chinos, eso inmediatamente obliga al Banco Central de China a tener que comprar al menos 3 por 4, 12, 1,2 billones adicionales de treasuries. Sí. Porque si no, el yuan se te va a 12. Sí. ¿De acuerdo? Es que es interesante. Sí, sí. A ver, no te digo que las teorías vayan a funcionar perfectamente, pero la razón por la que a mí me parece interesante es porque parece porque donde yo veo que el que soy contrarian soy yo, porque veo todo el consenso diciendo va a aumentar la inflación, se va a reducir el crecimiento y se van a generar mayores tensiones en el mercado de deuda. Pues fíjate por dónde me voy a poner el lado contrario. No, pero es interesante, ¿no? Y la razón por la que no lo veo es simplemente por el hecho de lo que pasó en el 2016 a 2021. Nos dijeron, va a poner aranceles y se va a disparar la inflación al 1,8%. Va a bajar los impuestos y se va a disparar el déficit menos de la mitad de lo que... Sí, y de hecho la oferta monetaria tampoco sube demasiado. Claro, entonces yo creo que por ahí debe andar la cosa. Lo que a mí me parece que es interesante, volviendo al oro y al Bitcoin, es el Bitcoin por las nubes Sí. y el oro
que ha corregido por la fortaleza del dólar. Pero muy poco, ¿eh? Pero muy poco. Está aguantando, pero... O sea, el oro está descontando más un escenario como el que tú comentas que el No, desde luego, en tu escenario el oro no tiene sentido. En estos precios, quiero decir que en tu escenario el oro debería estar en 2000... No, yo creo que no, y te voy a decir por qué. Porque el oro o sea, todo ese escenario a lo mejor no te lleva el oro a 5.000, sí, pero sí te lleva el oro a mantenerse muy potente por, uno, la demanda global del resto de los bancos centrales de oro, sí, y número dos, porque la locura monetaria del resto de los bancos centrales va a continuar. Bueno, sí, la pata de los bancos centrales demandando oro, claro, esa va a continuar. Eso sí es lo que está manteniendo el oro, de hecho, claro, ahora. Pero la pata que demanda oro para proteger contra el tipo de interés real negativo, esa no tendría sentido. Claro, pero si el Banco Central de Japón, el europeo, el inglés, sí, que ya está en la locura total, esos siguen con su política de represión financiera. Sí, que van a seguir. Van a seguir. Van a seguir, van a seguir. Y en Estados Unidos, a lo mejor también siguen, pero con un dólar más fuerte. Pero con un dólar fuerte. Entonces tienes que comprar oro. ¿Sabes? El Banco Central los bancos centrales eso es a lo que tienen que comprar oro para mantener fuertes sus balances contra divisas que se están depreciando contra el dólar. Claro, eso pues muy interesante, Daniel. A eso es a lo que yo me refería, ¿no? No lo había enfocado tan... Bueno, no, yo creo que por ahí debe andar la cosa. Obviamente, no, primero, no son visiones opuestas, sino diferentes, sino con elementos de matiz diferente, pero sí me parece que es muy interesante cuando ves a todos los bancos de inversión presentando sus expectativas de lo que va a hacer Trump como si fuese lo peor después de la muerte. Y como además, yo creo que igual que con las elecciones, ¿no? Te dice un banco central, es que Donald Trump va a hacer esto, esto y lo otro, y te dice, pues mira, es que yo tengo 4 años de experiencia de Donald Trump que no hizo nada de eso. Y además te digo que ahora tiene mucho más respaldo, porque tiene el voto popular, tiene el Senado. Y luego hay otra cosa, Daniel, el mercado está contigo. Ya. El Standard & Poor's 500 no ha hecho más que subir desde que ha ganado Donald Trump, y todos los activos de riesgo están tirando desde que ha ganado Donald Trump. Las small caps, que son un indicador clave, las small caps de cómo puede ir la salud de la economía, están pegando un rally que no sé qué ni ellas, ¿no? O sea que realmente tu tesis, claro que tiene mucho sentido, ¿no? Yo donde veo que hay unas oportunidades buenísimas es para Estados Unidos, si Elon Musk y Donald Trump se ponen de verdad y hacen que en los estados en donde está limitado el número de proveedores de salud a uno, incluso uno en algunos casos, o 2 o 3, hacen una orden ejecutiva y te abren el mercado de los proveedores de salud, y se abre la competencia, los gastos obligatorios de Medicare y Medicaid claro, se te desploman. Por el exceso de oferta. Se te desploman. Se te desploman en el momento en el que tú dejas en un estado en el que tengas, porque claro, los europeos normalmente emigramos a Estados Unidos cuando vamos a Nueva York o a Los Ángeles, poco más. Y claro, estamos acostumbrados a ver 2 sitios donde está limitada la oferta de proveedores de salud. Sin embargo, si vas a otros, la diferencia de los premiums de salud puede ser del 35 y el 45%. Sí. Es que una bajada... Es un melón. Una bajada del 30%. Sí, es un melón muy importante. Esto es una revolución, si ocurre, ¿eh? La otra cosa es que caigan en el error que puede pasar, es que si bajamos el gasto público y bajamos el empleo público, vamos a entrar en recesión y entonces eso es malo, y ahí empiecen a renquear. Eso es lo malo. Vamos a ver, Daniel, yo creo que Trump va a empezar a presionar para bajar los tipos de interés. O sea, ¿sabes dónde está el foco? En la inflación. Claro. Para mí, si la inflación remite, yo me subo a tu tesis. Yo creo que la manera de bajar la inflación más fácil y más rápida es Inflation Reduction Act. Lo dejas morir. Sí, y fuera. Y la inflación se te desploma. Fenomenal. Oye, Gustavo, ¿cómo nos lo hemos pasado? Muchísimas gracias. Sobre todo recular en la tesis. Eso como todo, claro. Para eso está el mercado. Muy bien. Oye, un gustazo, Nada, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti.
La tragedia de Valencia con la gota fría, lo que llaman ahora la Dana, es absolutamente vergonzosa porque hay factores que no podemos negar y que incluyen la destrucción de las infraestructuras, la prohibición de la limpieza de los ríos y de los cauces y otros muchos de los que vamos a hablar con alguien que, vamos, el que sabe más de todo esto, con mucha diferencia. Carlos Cuesta, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. A seguir su canal que es una cosa tremenda, a mí me llega por 7 sitios siempre, una maravilla. Carlos, cuéntanos porque yo creo que vamos a poner un, digamos, timeline, un historial de qué es lo que ha pasado para llegar a esto. A ver, fallar ha fallado todo, falla desde el primer momento. Política hidrológica, hídrica, cada uno que lo llame como quiera. En España llevamos 15-20 años sin hacer una sola obra con respecto a los ríos. Esto es una barbaridad. Yo quiero recordar que había un plan hidrológico que nos lo pagaba Europa. Ese plan hidrológico, por cierto, recogía una presa en Cheste. Esa presa en Cheste hubiese provocado exactamente lo mismo que ha propiciado la presa de Forata y el embalse de Forata, es decir, habría permitido una contención de agua que hubiese evitado la presa de Cheste, que estaba recogida en aquel plan hidrológico, por cierto, para la gente de la izquierda, porque por lo visto es muy malo si viene de la derecha. Ese plan hidrológico en el fondo recogió un inicio de borrador que ya lo tenía un tal Borrell, claro, que Borrell del Partido Popular no era. Bueno, aquello ya en el plan hidrológico se multiplica, se ven todas las obras, se ha satanizado por el tema del trasvase del Ebro, que era tan malo que los únicos que lo veían mal eran los separatistas. Vamos, traducido, que era bueno, espectacularmente bueno, y permitía que determinadas zonas secas tuvieran agua. De eso se trataba. Bueno, pues entre las distintas obras que se recogían estaba la de la presa de Cheste. La presa de Cheste hubiese permitido salvar vidas, vamos a decirlo directamente. Claro. Y justo en los caudales, justo en los cauces, donde en estos momentos tenemos el territorio sembrado de muertes, que las tenemos que contar por centenas. Bien, esa primera fase ha fallado, nos hemos convertido todos, por lo visto, en superecologistas, pero ecologistas estilo Mowgli, es de vergüenza. Aquí no intentamos defender la naturaleza, sino que la naturaleza pase por encima de las personas. Eso es. Bueno, pues cuando un río pasa por encima de las personas, los mata. Claro. Lo digo para todos estos ecologistas tan maravillosos. Bien, esa fase ha fallado. Luego, si quieres, te cuento algunas de las propuestas, en este caso proposición no de ley, recogida en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Socialista, recogida en el diario del Congreso, en el diario de las Cortes, en el diario del Parlamento, justo en mitad de la Dana, donde estaba pidiendo, y está pidiendo en estos momentos porque no la ha retirado, el Partido Socialista, que no se pueda tocar un solo cauce del río en el momento en que se ponga en peligro el bisón europeo. Y pone además un acento, dice, especialmente si está en periodo de procreación. Mira, no sé muy bien cómo hablar de la procreación del bisón europeo cuando están muriendo personas, pero bueno, esa es la fase que tendría que tener todo Estado, ya no hablo de gobiernos, Estado tendría que tener muy presente. Aquí lo importante es la soberanía nacional, aquí lo importante es la gente. Los partidos, hijos míos, ¿qué queréis que os diga? Ya bastante tenemos, pero independientemente de eso, el foco tiene que estar obviamente en salvar vidas y en hacer una política estructural que permita que se utilicen los recursos. Primera fase que falló rotundamente. Segunda fase, la de las alertas. La fase de las alertas falla, y falla por todos. O sea, a mí estas historias de tenemos que salvar mira, yo no tengo que salvar a nadie. O sea, la política, la gestión de la polis, que eso significa política, la gestión del Estado, de las ciudades-Estado, se basaba en la gestión de aquellos derechos y de aquellas cuestiones que importaban a la ciudadanía. ¿Vale? A la polis, no a los políticos, ¿vale? O sea, aquí lo que importa es hacer determinadas actuaciones que permitan que la población sobreviva y no sea arrollada por unas riadas. Es impresentable lo que ha pasado. Fallan las alertas desde el punto de vista de la comunidad autónoma, es decir, falla Amazon. Falla la alerta previa que tendría que haber funcionado, y el parte meteorológico fue espantoso, de la EMET. Fallan los partes que no existen o se retiran de las confederaciones hidrográficas. La explicación que ha dado Teresa Rivera, que por lo visto está muy preocupada de su nuevo cargo y de pasar un examen, Estaba haciendo lobby por allí. Lo que estaba era de fuga, sí. La fuga de Logan, pues la fuga de Teresa Rivera. Bueno, pues Teresa Rivera, que ni estaba ni se la esperaba, la gran explicación que ha dado es que ellos no vigilan barrancos. ¿Y si pasa un río por el barranco tampoco? Claro. O sea, es surrealista. En el plan hidrológico... Además, ellos sí vigilan barrancos porque prohíben la limpieza de los barrancos. Totalmente. En el caso este concreto, además, está en estos momentos con una plaga, con una extensión de una caña, que está impidiendo que el cauce tenga la capacidad que tiene que tener naturalmente el cauce. Claro. O, si no lo quiere llamar naturalmente,
verbalmente los de la secta de Mowgli, bueno, pues como lo quieran llamar. Pero la cuestión es que esos cauces también permiten absorber más agua. Si el cauce está limitado, el agua evidentemente se reconduce a donde sea, y en este caso a ciudades. Bien, ellos sí que tienen que vigilar esas cuencas hidrográficas, pasen por donde pasen, por supuestísimo, hasta el punto de que en este plan hidrológico que te acabo de mencionar, el Plan Hidrológico Nacional, el que se cargó el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que estaba financiado prácticamente en su integridad por la Unión Europea, en este plan, en el año 2004, quien plantea esa presa, la presa del Cheste, precisamente para evitar un desastre con el Barranco del Pollo, fue la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por tanto, claro que es competencia suya. Ni lanzaron los mensajes, ni lanzaron nada de nada, los retiraban, aquello no se sabía nada. ¿Eso perdona o disculpa a Carlos Mazón? No. Si tú sabes que estás trabajando con gente inepta, si sabes que estás trabajando con gente politizada, tu obligación es poner todos los sistemas de alerta tuyos y desde luego no irte a comer por 4 o 5 horas. Eso es de vergüenza. La alerta llegó tarde, llegó tarde. ¿Quién estaba en las reuniones también? La delegada del gobierno. La delegada del gobierno es la enviada personal de Pedro Sánchez. Por tanto, en el sistema de alertas, que es la segunda fase, la primera en las obras estructurales, fallan todos. Falla la Comunidad Autónoma, falla la EMET, falla la Confederación Hidrográfica, que hay que recordar que es Teresa Rivera, es decir, es Gobierno de España. Y falla la delegación del Gobierno. Que si tú de veras te estás dando cuenta de que hay un presidente autonómico que está haciendo omisión de su deber, tu obligación es actuar tú. Y la delegada del Gobierno es Pedro Sánchez. Fase de alertas. Y en la fase de salvar vidas, lo siento mucho, el único que tenía capacidad para salvar vidas dice, es que no me lo ha pedido Mazón. ¿Y qué más te da? ¿Y qué más te da? ¿No eres consciente de que está muriendo gente? Pedro Sánchez tenía la obligación de haber declarado la emergencia nacional y haber tomado las riendas desde el minuto 1. Haber enviado el ejército desde el minuto -1 y evidentemente haber salvado vidas. ¿Pero si lo hizo en Madrid? Efectivamente. ¿Pero si lo hizo en Madrid? En Madrid, cuando dijeron que venía unas riadas tremendas y todo eso, inmediatamente pusieron al ejército del aire, al ejército a prepararse. Luego no fue lo que parecía, pero lo hicieron. Y en el caso de Marruecos igual. Totalmente. En el caso de Marruecos, de manera preventiva, el gobierno de España puso en alerta a todas las unidades del ejército y coordinó desde el ejército de defensa a todas las comunidades autónomas para ponerlas en marcha antes de que Marruecos pidiese nada. Y esta última fase tiene una parte de gravedad excepcional, porque la gran pregunta que la gente dice, los partidos han jugado a política, ¿vale? Sí. Para no variar. Pero analicemos por qué juegan unos a política. Porque evidentemente la mejor jugada política para Pedro Sánchez hubiese sido, cuando tú te das cuenta de que Mazón no está imponiendo el sistema de alertas, no está funcionando con celeridad, no está actuando como tiene que actuar, haber intervenido tú. Con lo cual él hubiese quedado de malo, la gestión del PP hubiese quedado de mala y la gestión de Sánchez hubiese quedado de buena. Bien, ¿por qué no activa el sistema de emergencia nacional? ¿Por qué no pasa de la fase 2 a la fase 3? ¿Por qué no lleva el ejército? Y la respuesta a esto implica un grado de maldad, lo digo literalmente, y un grado o una cuestión de gravedad adicional, que es que no puede hacerlo porque sus socios Bildu, sus socios Esquerra, sus socios Junts, su socio Compromís, su socio Sumar, grupo plurinacional como se autodefinen ellos, ni cree en España, ni cree en el ejército, ni quiere, efectivamente, porque no querían, y le prohíben utilizarlo. No querían que hubiese imágenes en los medios de comunicación del ejército ayudando a los ciudadanos. Y además, han hecho exactamente lo mismo que en la pandemia, que es no hacer nada. ¿Por qué? Porque si no pasa nada, el que queda de alarmista de no sé cuántos eres tú, soy yo, etcétera. Y si pasa algo, se espera a que el ser de luz que nos gobierna vuelva de la India, de su periplo. Él y Begoña Gómez, por cierto, su mujer, visitando universidades, que como todos sabemos, casi no tiene casos extraños con universidades, ¿verdad? Pues, para que vuelva, y entonces él, a toro pasado, se presente como el que soluciona las cosas. Claro que lo que hicieron igual. No. Si necesitan recursos, que los pidan. Si necesitan recursos, que los pidan. Aquí el rey mago, ¿entiendes? Pero a mí lo que me parece alucinante, tú has dicho lo de las alertas. ¿Cómo puedes tener un sistema de alertas en España con ese nivel de burocracia? En Estados Unidos, cuando tienes un huracán, hay un sitio centralizado que dice que viene un huracán, salgan todos de sus casas. Y ni el Estado, ni el condado, ni nada. Que viene un huracán. Aquí, a las 7:30 de la mañana, la EMEAT saca una alarma. El gobierno no dice nada.
a las 8:30, a las 9:30, a las 10:30, a las 11:30, la Confederación Hidrográfica del Júcar le paran 3 emisiones de alarma. Pilar Alegría hace una rueda de prensa después del Consejo de Ministros durante 1 hora en la que no menciona ni un solo riesgo con respecto, no menciona, de hecho, la gota fría, la dana o como lo quieran llamar. El señor Óscar Puente no dice absolutamente nada, estaban todos los trenes y todas las carreteras abiertas, no había absolutamente nada. Y todo a partir de las 6:30 de la tarde se va a dar cuenta. Bueno, la primera llamada de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, es decir, el número 2 de Teresa Rivera, cuando llama para decirle al gobierno valenciano y le dice: no podemos garantizar que la presa de Forata vaya a aguantar. No quiero ni pensar lo que hubiese sido lo que hemos visto multiplicado por un desbordamiento o una ruptura de la presa de Forata. No quiero ni pensarlo. Esa llamada se la hace a las 20 horas. A las 8. Esa llamada se la hace a las 8 de la tarde. Y la alerta efectivamente surge. Y la alerta se la mandan por correo electrónico. Bueno, esa es otra. Por correo electrónico, es alucinante. Esa es otra. Y la alerta ya definitiva, el famoso fun, 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 este que suena en todos los móviles, que parece que se está sumergiendo el submarino, ese sonido, esa alerta es a las 20:11. Es decir, el gobierno autonómico, el gobierno de Carlos Mazón, se espera hasta el final, cosa que nunca jamás debió hacer. Si tú sabes perfectamente que está hiperpolitizado todo, si sabes perfectamente que hay un nivel de ineptitud brutal, tu obligación, ni comidas con periodistas ni historias, es quedarte evidentemente al frente de todo porque sabes que estás desprovisto de determinados testigos y de determinados. Y porque sabes que te la van a hacer. Y es tu obligación, además. Porque sabes que te la van a... Porque es que era tan evidente, conociendo el precedente de Madrid, conociendo el precedente de la pandemia, etcétera, era tan evidente. Y conociendo el precedente ecologista ultra de esta gente, que sabes que ni los cauces van a estar limpios, ni se van a haber hecho obras nuevas, ni te van a haber planteado ninguna medida que te permita una alerta, porque el gran criterio de esta gente hiperecologista es que el río fluya. Claro. Que el hermano recuperar agua pase los ríos. Proyecto de hermanos hasta el moño. Imagínate si se llega a implementar, gracias a Dios no se implementó, el plan que presentó Chimo Puig, que se llamaba recuperar el Júcar para los valencianos. Renaturalizar el cauce. Vamos, que pasara por el centro de Valencia. O sea, tenías el centro de Valencia ahora mismo anegado completamente de agua. Pero es alucinante porque, claro, ¿cuál es el problema aquí, Carlos? El problema que yo veo es, esto va a volver a pasar. O sea, si no se hace nada, vuelve a pasar. Va a volver a pasar porque, la Unión Europea ha publicado esta ley de recuperación de la naturaleza por la cual lo que ya era imposible, que es limpiar los cauces, las brozas, quitar las cañas, etcétera, lo hacen todavía más difícil. No se va a hacer absolutamente nada con respecto a las infraestructuras que se han destruido. Este gobierno se vanagloriaba de haber destruido 2.500 millones en infraestructuras hidrológicas, España lidera la recuperación de los ríos. 200 muertos. Y además, y aquí está lo más peligroso, es que ya se ha institucionalizado el hecho de que ante una catástrofe de esta magnitud se multiplica todo el entorno burocrático. Entonces, la próxima... El ejército no va a tardar 4 días en llegar, va a tardar 7. Bueno, y máxime, por supuesto, si tienes unos socios que odian al ejército, odian España, odian la unidad de España, y tú lo has dicho perfectamente, odian que unos señores de verdes con la bandera de España se paseen salvando vidas. Porque ¿cuál es el mensaje político entonces? El mensaje político es que España es buena y que el fraccionamiento es una auténtica porquería. Tú decías antes lo del sistema hiperburocratizado. Para que la gente se haga una idea del desastre que tenemos montado, y esto los propios presidentes autonómicos del Partido Popular deberían estar advirtiéndolo. O sea, no puede ser que la comunidad autónoma tenga 2 niveles, el 1 y el 2, en los cuales el objetivo predominante en la toma de decisiones son ellos, cuando lo cierto es que las comunidades autónomas no tienen ni un solo medio de actuación para salvar vidas. Por lo tanto, ¿cómo pueden ser ellas las que tengan la responsabilidad? Hasta que pasas al nivel 3, que coge el mando el que tiene, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al Ejército. La UME, este edulcorante que nos hemos buscado para no llamarle ejército, que a mí me parece de maravilla el cuerpo, que actúa de maravilla, pero la UME es ejército. Vale, pues las 4 patas con las que tú puedes actuar, las 4 patas dependen del gobierno. Aquí además surge la enésima mentira. El martes, 8 y pico de la mañana, Seguridad Nacional, que es uno de los departamentos de presidencia del gobierno, no pudo reunirse con el presidente porque no estaba. Porque es que estaba en la India. Y su mujer Begoña Gómez estaba paseándose por la enésima universidad. No sabemos si habrá pasado la boina, si habrá pasado la unidad de negocios, no sabemos qué habrá pasado. Desde luego, donde no estaban era preocupándose por la población
televisión española. Que alguien me explique a mí qué pintaban allá en la India y qué pintaba Begoña Gómez recibiendo una especie de actos folclóricos que parecía que había llegado la primera dama, pero de Marte entero. Bueno, me encantaría que me lo explicaran si eso no va acompañado de unidades de negocio. Pero independientemente de eso, en esa primera reunión que no está el presidente, porque no puede estar por motivos obvios, porque se ha escapado, porque se ha ido para que no le tocaran las explicaciones que tendría que estar dando sobre los inmensos casos de corrupción, en esa reunión 8 y pico de la mañana les advierten de todo lo que está pasando y les alertan ya de que la Dana va a coger unos tintes letales. Bien, no hacen nada, ¿vale? Pero voy al eje de esta historia o a la esencia de esta historia. ¿Por qué le avisan? Porque evidentemente tus competencias nacen desde el minuto 0, claro, no desde la situación de emergencia 3. Claro. Porque si no, tú no puedes decretar el paso del 2 al 3 si estás ausente por completo de la información. ¿Por qué les daba la información? Que esta es la gran mentira del gobierno. Dicen, no, o me lo pido yo no puedo actuar. Mentira absoluta. Claro. Tú puedes actuar desde el primer momento siguiendo la información. Y desde el 2 hasta el nivel 3 de emergencia es cuando tú, porque ya tienes toda la información, dices, mire, la comunidad autónoma ha colapsado, no les bastan con sus medios, hay que recordar que la comunidad autónoma de Valencia no tiene policía propia. Claro. Pero es que eso es lo de menos, porque tienes la Policía Nacional que la pagamos entre todos con nuestros impuestos, y en ese momento, porque has seguido la información, deberían haber dicho esto se le ha ido de las manos. ¿Cuándo se le va de las manos? Con la primera muerte. Claro. Con la primera muerte porque no tiene medios de actuación de salvar vidas. No tiene medios, la Comunidad Valenciana no tiene medios de salvar vidas. Por lo tanto, a la primera muerte tiene que declararse la emergencia nacional. La gente está diciendo, no, emergencia nacional es porque sale 1/4 y mitad, 2,5 centímetros de tu comunidad autónoma. Somos todos imbéciles. Eso no es cierto. Emergencia nacional es porque se necesitan los recursos nacionales. Claro. Porque esto es un país. Por mucho que haya muchos, Bildu, tal, y el PSOE, por cierto, que están deseando que esto deje de ser España, España es España. Claro. Y quien salva vidas es España. Y los primeros que lo han tenido clarísimo ha sido la propia población. Es que además lo que la gente no parece, lo que quieren vendernos y que a cierta gente compra es que esto hay todo tipo de recursos. No, cuando se trata de una catástrofe de esta magnitud, el único que tiene los equipos, la capacidad técnica, el historial y de estrategia y de planificación y todo lo que se necesita para de verdad hacer cosas para salvar vidas es el ejército. No lo tiene ninguna comunidad autónoma ni ningún burocrático. O sea, allí hay mucha gente con teléfono móvil y muy poca gente con máquinas y con... Oye, el primer problema que se han encontrado para salvar vidas ha sido llevar alimentos. Claro. ¿Bien? Y llevar equipos. ¿Por qué no pudieron llegar de forma inmediata? El martes hubiese sido difícil, pero el mismo miércoles, ¿por qué no pudieron llegar medios? Oye, excavadoras, pontoneros, extractoras, bombas extractoras para ir quitando el fango, unidades que hubiesen podido llevar directamente... Helicópteros, totalmente de acuerdo. ¿Qué cojones? ¿Por qué no lo pudieron hacer? Si en todo, vamos, que es que, por favor, porque en Belice o en Madagascar, ¿sabes? Cuando hay una... o en la boda del cuñado de Pedro Sánchez, que se fue en helicóptero. Claro. Sí, no, es que ya llega un momento en el que dices, oye, los helicópteros los podemos poner para que tú vayas a la boda de tu cuñado, exacto, pero no los podemos poner para salvar vidas, el helicóptero está para que vayas a la conferencia del COP antes, exacto, pero no está para llevar un palet de comida, ¡bum! ¿Por qué no se pudieron limpiar las grandes zonas, las grandes vías de articulación y de llegada? ¿Por qué no se pudo llevar más medicamento? ¿Por qué no se pudo llevar comida? ¿Por qué no se pudo llevar agua? Porque estaban bloqueadas. ¿Qué unidad se dedica a todo eso? La unidad de zapadores del ejército. Claro. Te mete pontoneros, te monta puentes de estos militares y automáticamente tienes una vía alternativa. No se hizo porque no dio la gana. Y no dio la gana porque Pedro Sánchez, si mueve 1 milímetro en defensa del ejército y de España, claro, Bildu, Esquerra, Compromís, Junts y todos ellos automáticamente le dicen no estás contribuyendo en nuestra carrera separatista. Claro, claro. Por lo tanto, aquí fases han fallado todas, pero algunas tienen dolo. Claro. O sea, lo siento, pero algunas tienen dolo. Claro, efectivamente. Pues Carlos, qué gusto que de verdad, porque además tu capacidad de resumirlo y de contarlo de esta manera tan clara, para mí es esencial. Y me parece sobre todo que es esencial lo que estás diciendo y que vengas y nos lo cuentes, porque va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Le va a pasar, si no es a mis hijos, nos va a pasar a nosotros. Va a volver a pasar y... Señores, todos ustedes tenemos que poner en marcha las medidas y protestar, no protestar contra el gobernante A o contra el gobernante B, sino contra unas políticas que lo que van es a destruir las infraestructuras que salvan vidas. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer, un placer. Mira, esto me ha quitado una sesión de psicólogo, porque me he desquitado que no veas. Sí, sí, sí.
Trump revoluciona la economía global y vamos a ver unos cuantos gráficos sobre un montón de cosas que se están repitiendo en los mercados estos días que merece la pena resaltar. En este gráfico cortesía de JP Morgan lo que vemos es sus estimaciones del impacto de las elecciones y ve que las tarifas, los aranceles van a tener un impacto negativo sobre el crecimiento y un impacto positivo sobre la inflación, es decir, subir la inflación, no positivo. Bien, claro, aquí esto es una falacia. Los aranceles no suben la inflación. Los aranceles pueden hacer que un precio unitario suba, pero no los precios agregados, y además tenemos la evidencia de que los aranceles suponen mayor demanda global de dólares. Por lo tanto, eso no aumenta la inflación y además el hecho de que suban algunos precios unitarios de productos exclusivamente importados también es un incentivo para producir más internamente. Por lo tanto, eso no es correcto. Ahora, lo interesante es que siguen poniendo que las políticas de Donald Trump son inflacionistas. Exactamente lo contrario. Lo que es inflacionista es aumentar el gasto público y aumentar la deuda y el déficit vía aumento de gasto público, poniendo a la economía en un recalentamiento que lo que hace es generar que aumente la velocidad del dinero. Bien. Donald Trump no tiene como objetivo aumentar el gasto público, sino como mucho no hacer ningún aumento de gasto público y llevar a cabo una fuerte revisión de la eficiencia gubernamental. Vamos al siguiente gráfico. Y una vez que lo que hemos hecho ha sido establecer esa evidencia, aquí os explico por qué los aranceles no son inflacionistas. Empezamos. Vamos a ver. Los keynesianos, estos neo-keynesianos que nos están invadiendo, dicen que los aranceles generan inflación, pero mayor gasto gubernamental no lo hace. Es lo contrario. Primero, más gasto gubernamental significa más unidades de moneda emitida y, por lo tanto, un aumento artificial de la velocidad del dinero. Inflación. Los aranceles pueden tener otros efectos negativos en la economía. Eso desde luego. Yo no defiendo los aranceles, pero no causan la inflación porque los aranceles no generan mayor emisión de moneda por parte de los gobiernos. Los aranceles además pueden hacer que suban los precios individuales si la demanda es inelástica y la producción extranjera, cosa extremadamente rara, pero no aumentan los precios agregados y menos consistente y anualmente, que es el IPC. Por lo tanto, que no te engañen. Y además solamente se puede aumentar los precios agregados consistente y anualmente imprimiendo moneda a través del gasto público, de aumentar el gasto público y monetizarlo. Por lo tanto, además, los aranceles suponen además mayor demanda de dólares, que es no inflacionista. Por lo tanto, esto está más que demostrado por la historia monetaria, que no te engañen. Vamos a otro gráfico, porque esto era importante recordarlo. Efectivamente, los aranceles tienen otros efectos negativos y desde luego no es el inflacionario, pero sí el del comercio. Sí el del comercio. El impacto en el comercio, desde luego, puede ser importante. Y por eso hay que utilizar la negociación, que es para lo que Trump pone los aranceles, para negociar. Por lo tanto, aprovechemos la oportunidad para negociar, levantar las barreras comerciales de la Unión Europea y que la Unión Europea y Estados Unidos salgan beneficiados. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que te muestra es cuánto ganaría Estados Unidos por mayores aranceles. Y esto sí es importante. ¿Por qué? Porque puede financiar toda la bajada de impuestos y un mayor crecimiento y por lo tanto también una mayor reducción del déficit público. Ahí veis los distintos escenarios. Estamos hablando de 400.000 a 300 a 400.000 millones adicionales de ingresos. Bien, bueno, pues eso desde luego hay que tenerlo en cuenta cuando se analiza el riesgo de aumento del déficit. Pero recordemos, los aranceles se ponen para negociar. Vamos al siguiente gráfico que también nos explica más sobre esto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Si vamos al siguiente gráfico,
En este gráfico, otro elemento importante que se pone en los medios de comunicación, el riesgo de la ayuda a Ucrania. Bien, no significa que Estados Unidos vaya a dejar de apoyar a la OTAN, ni mucho menos de apoyar a Ucrania. Lo que desde luego significa es que ese diferencial que muestra el Kiel Institute a través de Bloomberg entre lo que pone Estados Unidos y lo que pone el resto del mundo tiene que rebalancearse. Más gasto en defensa por parte de los países de la Unión Europea. Vamos al siguiente gráfico y continuamos con este análisis. Bien, pues aquí lo que podéis ver es el impacto de los aranceles sobre las exportaciones de China. El déficit comercial de Estados Unidos con China ha pasado de ser de unos 40.000 millones mensuales a unos 80.000 millones con Biden. Por lo tanto, una de las cosas que se espera que ocurra es que haya una reducción del comercio con China, menos importaciones de China, que por lo tanto suponen una gran oportunidad para el resto del mundo. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que se ve es dónde está el elemento, el nudo gordiano de los aranceles. Aquí, según las Naciones Unidas y Bloomberg Economics, lo que veis es que es en la agricultura donde existe el mayor nivel de proteccionismo y donde sale más perjudicado Estados Unidos. Ahí es donde se va a centrar los aranceles y las negociaciones sobre los mismos. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que vemos es otro elemento esencial, que es, claro, una enorme inversión en el sector energético y por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos días? El precio del petróleo ha caído ante la evidencia de que Estados Unidos va a producir mucho más petróleo, mucho más gas, pero también va a invertir muchísimo más en renovables, en hidráulica, en nuclear. Por eso es interesante ver cómo el precio del petróleo ha caído ante la evidencia de que Estados Unidos seguirá produciendo alrededor de 13 millones de barriles al día y creciendo probablemente hasta los 16 millones de barriles al día, bien, y eso obviamente le retira poder a la OPEP, pero atención, también el aumento de inversión en renovables y por eso el cobre y el aluminio han subido de manera importante. Eso no lo podemos olvidar. Y no podemos olvidar el impacto sobre el oro, el fortalecimiento del dólar que viene con las políticas de Trump ha afectado al oro, que ha corregido, pero ha corregido y se mantiene dentro de la banda alcista. Y el Bitcoin, por el otro lado, se ha disparado. Importante eso, ¿por qué? Porque la destrucción monetaria no es un tema solamente de Estados Unidos, sino del resto del mundo. Y eso todavía genera un entorno alcista y positivo, tanto para el oro como para el Bitcoin. Por lo tanto, nos encontramos ante un entorno en el que, en general, podemos decir inequívocamente que las políticas de Donald Trump en economía van a ser positivas para todos nosotros. Van a suponer un freno a la voracidad fiscal de los estados desarrollados, van a suponer un freno para el proteccionismo medioambiental y el intervencionismo de las grandes potencias y van a suponer también un freno para lo que es el intento de control de las materias primas por parte de los productores. Mayor inversión, mayor negociación con los aranceles y desde luego utilizarlos como una herramienta para mejorar el comercio con Estados Unidos. Seguid defendiendo la libertad. Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color.
le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Vuélvete máster de tu futuro. Obtén tu Master of Finance con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM. En Madrid,